doctoral en los Estados Unidos y que se ha incorporado después a la prestigiosa Universidad Británica de Oxford, una de las más antiguas del mundo. Oxford tiene un centro de estudios latinoamericanos. Hay varias universidades europeas que lo tienen. Oxford es de los más antiguos, no es la más antigua es París. No existen estos centros en América Latina. No nos estudiamos a nosotros mismos acá, no nos estudiamos como América Latina, ustedes sí. Y ha sido invitado por la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Va a dar una conferencia hoy a las 10 de la mañana, razón por la cual está apurado, discúlpenos, sobre el doble desafío de América Latina durante el fin del super ciclo de las materias primas. Cuéntenos, por favor, cuál es ese doble desafío y si es seguro que ese ciclo de precios altos no está regresando durante los últimos meses. La segunda pregunta es más difícil, hace falta como ser adivinador, no sé si me voy a atrever a hacerlo. Estaría la Costa Azul viviendo si supiese el precio de los minerales. Exacto, la primera es más importante porque además viene de antes y es cómo conseguimos crear mejores empleos para la mayor parte de la población y cómo conseguimos hacer políticas sociales que no solo sean para los pobres, sino que incorporen y crean mayor cohesión social. Esos han sido retos de la región, ya lo eran antes del boom de las primas, lo son todavía más en condiciones económicas complicadas. Una digresión antes que no dé la explicación. ¿Cómo podemos medir desigualdad en un continente con una informalidad tan alta? Eso no distorsiona completamente, pues te dicen el Gini es este, el Gini es el otro, pero si tienes 70% de informalidad, ¿cómo mides la desigualdad? Es complicado y es siempre lo difícil, porque además yo añadiría que la desigualdad más importante en América Latina es la del 1% más rico de la población, donde el problema no es la informalidad, sino los datos. Pero hay una vasta clase media sumergida, hay fábricas sumergidas, hay mucho dinero negro, muchísimo. Sí, pero ese oro negro, cocaína, correcto, madera, pesca negra. Yo creo que eso afecta más de todas maneras. Me pregunto a cómo medir tendencias, que es complicado, que a cómo medir volúmenes comparados. Es decir, que en América Latina, a pesar de lo que dices, la desigualdad sigue siendo altísima, me parece que es incontestable, y que sigue siendo altísima, gracias, que sigue siendo altísima en el 1% más rico de la población, me parece que es incontestable. Ese elemento comparado es el que para mí es importante, y si no se mejoran, sobre todo en las políticas sociales, creo que va a seguir por mucho tiempo. Es que yo no te entiendo bien la foto, porque es verdad que el 1% tiene una diferencia, pero si tú no sabes cuánto tiene el resto. Si asumimos, o sea, hay magnates en la informalidad. Eso si asumimos que informalidad no es igual a pobreza, no es pobreza, ¿podrían estarse generando una riqueza que no medimos? Sí, pero yo he tratado de insistir, y ahí no estamos totalmente de acuerdo, en que hay varias riquezas que no medimos. La riqueza de los magnates, no informales sino formales, creo que es mucho más significativa y que es importante. Eso es uno, y otro es que desde luego el reto de medir informalidad sigue existiendo. Yo no creo que los estudios que existan, y existen ya algunos, muestren que si fuéramos capaces de medir toda la informalidad, la distribución cambiara de forma significativa. Me imagino que hay otros factores, servicios básicos, acceso a la educación, acceso a condiciones de vida que nos ayudan a determinar la desigualdad, ¿no? Que no tiene que ver con cuánto gana uno. Obviamente, si tú eres informal y tienes plata, vas a tener una casa con agua, ¿no? Correcto, exactamente. Y la informalidad, perdón, la desigualdad es desigualdad de muchas cosas. Obviamente, y como bien sabemos, desigualdad de oportunidades es significativamente importante. Cómo la midamos da un poco lo mismo. Claramente hay desigualdad de oportunidades, y ahí es donde la política social y política social que llegue a una gran parte de la población se convierte en muy importante. ¿Qué política social es efectiva? Porque la asistencialista lo único que hace es maquillarte la pobreza y hacer que la gente que recibe una cantidad de dinero, que por supuesto es necesaria por un tiempo, siga viviendo la asistencia del Estado, no tenga mecanismos propios o mecanismos efectivos para que ese salir de la pobreza sea constante, ¿no? Yo creo que ahí sí, a pesar de que podemos discutir, sí que existen ejemplos claros. Costa Rica es el ejemplo, y Uruguay, los ejemplos estrellas de la región, y claramente lo hicieron. ¿No? Son países chiquitos, pero hay países en Europa. Lo que no vale es siempre decir que son excepciones. También tenemos los países europeos. España no es un país chico, y cuando uno compara España con los países
países de América Latina a principios del siglo XX no eran muy distintos en términos económicos, en términos de política hasta los 30 social. incluso. Ahí Pero... se separaron, perdón, acabo un segundo, se separaron porque uno fue capaz de hacer política universal, es decir, no solo para pobres, sino incorporando a pobres y clase media a la vez, dando derechos a todo el mundo, mientras que otro no lo fue. Y España es un país muy grande. Nos quedamos con la solución. Justo lo interrumpimos, justo estaba empezando exponiendo eso. ¿Cuál es la solución? Yo creo, esta es una de ellas, es decir, creo que en un país como Perú, donde la política social ha sido vista en los últimos años como asistencialista, seamos capaces de llegar a los más pobres lo más rápido posible, pensar en políticas universales, es decir, pensar en políticas que favorezcan tanto a la clase media como a los más pobres es súper importante y ha estado muy ausente en el debate político. Pero ¿cómo estamos ahí? Porque si el gobierno anterior ha sido precisamente todo el leitmotiv del gobierno anterior, eso no está ausente. Todos los programas sociales de Humala no está ausente del debate político peruano, para nada. Creo que la mayor parte, y lo decía Patricia muy bien, de los programas sociales, incluso de Humala, se concentraron mucho en, de una forma tecnocrática, llegar a los pobres. Eso no es política social universal. No es la tecnocrática. No, el problema no es... me está usted muy bien hecho llevando por caminos que no se trata, vuelvo a insistir, no, es tecnocrática y política, pero tratando de crear programas como Costa Rica, como Uruguay, como España, donde tenga acceso al mismo tipo de salud los pobres y la clase media. Yo no creo que el gobierno de Humala ni lo intentara ni fuera capaz de hacerlo. De acuerdo, porque hay un tema con servicios básicos que en el Perú no se resuelve. Sin embargo, otra vez apelando a las diferencias entre los países que estamos nombrando, Europa principalmente, al no haber un aparato formal grande, no recaudas impuestos y los programas sociales son caros, son lo más caro para un país. Satisfacer necesidades básicas para la población te implica, y es un esfuerzo que hay que hacer, un gasto continuo elevado. ¿De dónde lo sacamos? Me parece importante y por eso yendo a cuando se hablaba del motivo de la conferencia, por eso hablamos de la del doble. Es decir, he asistido normalmente en la región en una separación muy grande entre la política social, esto es de una serie de ministerios, la política económica, la creación de empleo. Precisamente yo creo que uno de los retos, y es un reto que de nuevo algunos países han hecho mucho mejor que otros, es la de vincular la política económica y la política social. Es decir, es cómo creamos más empleo formal que a la vez nos pueda No hay mejor programa social que un puesto de empleo. No hay mejor programa social que un puesto bueno de empleo. Es complementario. Yo no creo que sea sustitutivo, pero sin duda no hay mejor forma de asegurar la incorporación y la entrada en la clase media que un empleo de calidad de carácter formal, pero que además va con ello incluido una serie de derechos. Diego Sánchez, nuestro presidente actual, pero Pablo Kuczynski, es graduado en Oxford, donde usted enseña, y nos prometió en su discurso de investidura una revolución social definida como la mejora de los servicios públicos. Algo no está funcionando bien en esta revolución social. ¿Qué puede ser? Yo creo que uno es, y ahí decía que no me confundiera en la pregunta, es la idea de que es muy importante mezclar tecnocracia y política. Es decir, necesitamos un Estado que sea más tecnocrático, pero a la vez más político. Entienda la política, entienda cuáles son los actores claves que van a crear conflicto, entienda cómo se incorpora a esos actores al proceso político. Me da la impresión que es un gobierno muy tecnocrático, pero muy poco político. No se cae en el populismo. Yo no creo, vuelvo a insistir... Porque la mezcla de tecnocracia, de distribución con política... No, todas las construcciones Perón, de mejor Maduro. Estado... No, pero ahí le diría... vuelvo a países como Costa Rica, como Uruguay, como España. Costa Rica, ¿cuánto asciende? Tiene un problema serísimo de deuda pública. Sin duda, en este momento... Todo eso cuesta plata. Sí, pero acuérdese que la mayor construcción fue en los años 60, 70 y 80, donde Costa Rica económica y macroeconómicamente estaba mejor que ningún otro. Que tienen hoy día. No, la deuda de los últimos años, puede mirarlo, es desde los años 90 y 2000 y creado por otros problemas. Su tiempo vence rápido, quiero sacarlo de su campo específico, puesto que ha hablado sobre populismo, para que nos diga qué ha llevado a la mayoría de los ingleses a decidir salirse de la Unión Europea. ¿Qué ha fallado ahí? Creo que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, de hecho, y es el hecho de que para ser internacionalista, está claro, para defender valores cosmopolitas, que yo defiendo, es necesario atacar la desigualdad. Si no atacamos la desigualdad, cada vez hay más gente excluida, más gente descontenta, que por tanto pone en cuestión este proceso global que otros queremos seguir promoviendo. ¿Votando por el Brexit o por Donald Trump? Exacto, bueno, Trump
mejor ni mencionarlo, pero tristemente en Francia, un país que usted conoce mucho más, como Macron no tenga éxito ahora, ya sabemos lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, señor. Sabemos también que lo están esperando en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de manera que lo dejamos partir. Lo siento porque seguiría con este debate bueno, mucho. regrese, pues, regrese. Muy interesante. Creo que viene pronto a Lima de vuelta, ¿no? Exacto, volveré si me invitan con Por mucho favor, gusto. con mucho placer será. La verdad. Que viva Oxford y muchas gracias por su visita. A ustedes. Buenos días. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.